Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas todos a otro episodio de Dejar ir el camino de la liberación, el libro maravilloso del doctor David R. Hawkins. Y hoy nos toca hablar del capítulo 5, que es el miedo. Hemos visto varios capítulos, desde el 1 hasta el 4, y hemos hablado del mecanismo de dejar ir. ¿Qué es este mecanismo? ¿Qué es esta técnica? ¿Qué es esta, incluso se podría decir, qué es esta forma de vida o de afrontar la vida o de estar en la vida? Porque no es algo que haya que afrontar. Bueno, se trata de una manera muy fácil, muy práctica y muy eficaz de gestionar los sentimientos. La mente tiene por defecto o por hábito ciertas maneras de gestionar los sentimientos. Ellos son la represión, la negación, es decir, siento miedo, siento ira, siento algún sentimiento y me lo guardo. No lo expreso, no lo digo, hago como que no me pasa nada. Sin embargo, eso se va. Perdón, eso no se va. Queda sepultado allí en las profundidades de la mente, puede reflejarlo el cuerpo y obviamente como nosotros estamos pensando en ello y sintiéndolo también, se está manifestando en nuestra realidad física. La persona que está enojada suele encontrarse con situaciones que le hagan enojar y la persona temerosa suele encontrarse con situaciones que le hagan temer o con sus miedos. Se los encuentra a la vuelta de la esquina. Ahora lo vamos a ver más en profundidad. A veces gestionamos los sentimientos escapando, evitándolos, distrayéndonos, eh, poniéndonos inconscientes con el entretenimiento, con la bebida, eh, con la diversión, con las reuniones, con el trabajo incluso. Que no hay nada de malo en estas cosas de por sí, las cosas no son ni buenas ni malas. Es el significado que le damos y la actitud que tomamos frente a ellas. Ver una película no tiene nada de malo, pero cuando lo estamos utilizando para escaparnos de algún sentimiento que requiere nuestra atención, ahí se transforma en, bueno, en un problema. Ahora vamos a ver cómo funciona ese mecanismo. Ante todo esto, el doctor Hawkins en su libro nos propone el mecanismo de dejar ir. ¿Qué es el dejar ir? Pues simplemente hacer consciente un sentimiento, permanecer con él, permitirlo, dejar que su energía simplemente esté ahí, observarlo, sin juzgarlo, sin racionalizar, sin querer hacer nada por querer cambiarlo. Simplemente nos ponemos como la conciencia que está observando ese sentimiento. Un sentimiento no es nada más que una sensación. Vamos a ver que el miedo es una sensación muy particular, que se siente de determinada manera y se siente muy diferente a la apatía o al sufrimiento o a la tristeza, muy diferente a la ira y a otras cosas. Tiene sus particularidades, pero en fin es una sensación. Y esa sensación ocurre en el cuerpo. Ese sentimiento es el que hace que aparezcan todos los pensamientos asociados al miedo. Pensamiento y sentimiento están muy relacionados. Bueno, cuando nosotros dejamos ir el miedo, lo permitimos, lo soltamos, esa sensación va disminuyendo, disminuye hasta desaparecer. Y con ella se van todos los pensamientos. El miedo es un sentimiento, es un estado de conciencia que tiene poca energía. Tiene cierta energía, tiene de hecho más energía que estar apático, pero tiene una energía negativa, una energía que debilita el cuerpo. Y esto lo vimos cuando hablamos del mapa de la conciencia. El mapa de la conciencia es una escala que va del 0 al 1000, que contiene toda la experiencia de la humanidad, todos sus estados de conciencia y fue creado por el doctor David R. Hawkins. Ahí ha englobado todo, situaciones, personas, estados de conciencia y sentimientos. Bueno, esta escala va del 0 al 1000. Imagínense que el 1 es lo que tiene menos energía, es algo que tiene vida simplemente, existe y sobrevive, como si fuera una bacteria. Y en el 1000
pónganlo a Jesucristo, a Buda, a los grandes avatares y la conciencia en su estado más elevado dentro de la humanidad. Y en el medio está toda la experiencia humana. Los sentimientos también se ubican en esa escala, en ese mapa de la conciencia, ordenándolos del que tiene menos energía al que tiene más energía. Tenemos primero a la vergüenza, luego la culpa, la apatía, el sufrimiento y luego el miedo. El miedo estaría luego del sufrimiento. Luego del sufrimiento, aumentando un poco la energía, está el deseo, luego la ira y finalmente el orgullo. Hasta el orgullo son todos niveles negativos, niveles que solo se utilizan para la supervivencia, son los niveles que tienen menos energía y que debilitan al cuerpo. Luego del orgullo ocurre un fenómeno muy importante. En esta escala del 0 al 1000, luego del orgullo está el coraje, que se encuentra en el nivel 200. Ahí la energía se transforma de negativa a positiva. En el coraje recuperamos la energía, recuperamos nuestro valor, recuperamos la responsabilidad sobre nosotros mismos, recuperamos también el observar y ver a los demás. En fin, nuestra energía se vuelve positiva y empezamos a fortalecernos. Y empezamos a decir la verdad a los demás y a nosotros mismos, que es una característica fundamental de ese nivel del coraje. Luego del coraje viene la neutralidad, la aceptación, la voluntad, perdón, lo dijo al revés. El coraje, la neutralidad, la voluntad, la aceptación, la razón, el amor incondicional y la paz o el estado de iluminación. Pero hoy vamos al profundo de la escala y vamos a hablar del miedo. El miedo, como vimos, es un nivel negativo, es un nivel del cual nosotros perdemos nuestra fuerza y no vemos las cosas tal cual son, sino que las vemos distorsionadas. Acá en el libro, en el capítulo 5, el Dr. Hawkins hace una descripción de este nivel y dice así: el miedo. Todos estamos familiarizados con las múltiples caras del miedo. Hemos sentido flotar libremente la ansiedad y el pánico. El miedo nos ha paralizado y congelado, con las palpitaciones y la aprensión que lo acompañan. Las preocupaciones son miedos crónicos. La paranoia es su manifestación extrema. En las formas más leves de miedo, siempre nos sentimos incómodos. En las más graves nos volvemos asustadizos, cautelosos, tensos, tímidos, inexpresivos, supersticiosos, desconfiados, inseguros, temerosos y suspicaces. Nos sentimos bloqueados, a la defensiva, atrapados, amenazados, culpables y llenos de pánico escénico. Podemos tener miedo al dolor y al sufrimiento, a vivir, a amar, a la cercanía, al rechazo, al fracaso, a Dios, al infierno, a la condenación, a la pobreza, al ridículo y a la crítica, a estar atrapados, a la insuficiencia, al peligro, a la desaprobación, al aburrimiento, a la responsabilidad, a la toma de decisiones, a la autoridad, al castigo, al cambio, a la pérdida de la seguridad, a la violencia, a perder el control, a los sentimientos, a la manipulación, a ser descubiertos, a las alturas, al sexo, a estar solos y ser responsables, y el miedo al propio miedo. El miedo, como ven, tiene múltiples facetas, van de las más leves a las más graves. Hay además otra causa del miedo de la que mucha gente es inconsciente, el miedo a las represalias. Es decir, cuando yo manifiesto la ira, por un momento me siento como poderoso, me siento que aplasté al otro y le gané. Pero detrás de la ira siempre viene el miedo, y está el miedo a las represalias, el miedo a que de alguna forma eso que yo envié regrese. Ese temor surge del deseo de esquivar, devolver el golpe y atacar. El miedo y todos los niveles negativos, todos ellos tienen que ver con una sola meta, y es la supervivencia. El miedo
Está incluso hasta en el reino animal. Los animales se esconden, huyen o atacan. Lo pueden ver si tienen mascotas o si ven Discovery Channel. Y nosotros tenemos esa parte de nuestro, es parte de nuestra evolución biológica. Solo que como tenemos una mente racional un poco más sofisticada, nosotros tenemos miedos también muy simbólicos y muy personales. Pero en la base, el estado de conciencia y la experiencia del miedo es la misma. Tanto si tenés miedo al hablar en público o miedo a las alturas. Bueno, el siguiente apartado se llama el miedo a hablar en público. Y yo remarqué la primera oración que me pareció algo muy importante. Dice, un excelente experimento es soltar el miedo al propio miedo. Este experimento de verdad es de lo más interesante. Dijimos que el miedo es solo una sensación, es algo que se siente en el cuerpo. Uno siente miedo, mejor dicho, él nombra al miedo dándose cuenta de todas esas sensaciones. Las palpitaciones, la respiración agitada, el sudor de las manos, la tensión, los temblores, un montón de cosas que puede traer el miedo, la ansiedad, que uno está preocupado y todas esas cosas. Todos son sensaciones. Y muchas veces no queremos experimentar las sensaciones. Es decir, le tenemos miedo al miedo, tenemos miedo a experimentarlo. El miedo y cualquier estado de conciencia, incluso los positivos, se refuerzan a sí mismos. Esto sigue simplemente una ley muy básica de la conciencia, que es que todo lo que se mantiene en la mente tiende a manifestarse. Si yo mantengo durante bastante tiempo y con cierta intensidad el miedo, qué sé yo, miedo a que me roben, y salgo a la calle todos los días con pánico y con miedo que me roben, probablemente, aunque espero que no, eso pase. Es como una profecía autocumplida. Aunque se requiere, creo yo, bastante intensidad o vivir en un estado temeroso todo el tiempo. Porque uno puede tener una preocupación como que, uy, mirá si me roban, y enseguida sale eso y dice, no, ¿qué estoy diciendo? ¿Por qué me tienen que robar? ¿Es improbable o, no pasa nada y está todo bien? Es algo que se mantiene en la mente. A veces tenemos miedo y lo he escuchado de algunas personas que me han contado a la propia mente, es decir, ay, si yo pienso algo malo me va a pasar. No necesariamente, un pensamiento fugaz y al azar es algo que pasa y nada más. Es algo que requiere mantenerse, requiere cierta cantidad de energía. El doctor Hawkins, cuenta la anécdota de cómo él superó el miedo a hablar en público y fue soltando todos los sentimientos asociados. Él era médico y todo el tiempo evitaba hablar en público. Eso le creó un sistema de creencias que él creía que él no podía hacerlo, no podía hablar en público. Pero con el tiempo el sistema de creencias pasó de ser no quiero hablar porque podría ser un orador aburrido. Habíamos visto en el nivel de la apatía que uno dice, no, la verdad que no puedo, no puedo hablar, no me sale, no lo voy a hacer. Pero en el fondo no puedo es no quiero. Y aquí él se dio cuenta que no quería porque podría ser muy aburrido y tenía miedo a la opinión pública. Luego terminó soltando ese miedo y diciéndose, bueno, ¿qué es lo peor que podría pasar con ser aburrido? Bueno, podría ser muy aburrido y nada más. No era el fin del mundo. Dejó su orgullo, digamos, y su postura de soy muy aburrido y no puedo hacerlo, y nada, simplemente lo hizo. Llegó el día, él tenía mucho pánico escénico, es decir, cuando quería hablar se le trababan las palabras y se quedaba mudo. Había escrito un documento, entonces dijo, bueno, voy a escribir un documento y lo voy a leer y listo. Pero lo hizo totalmente plano y aburrido, pero lo hizo. Y los colegas le dijeron, está bueno el discurso, pero es un poco aburrido. Y no pasó nada, no pasó nada grave, nada de lo que él temía. No le importó que el discurso haya sido aburrido, sino que lo había logrado, que lo había podido hacer.
Y a partir de ahí su autoestima empezó a crecer y ya dejó de evitar las charlas. Fue descubriendo muchas cosas, por ejemplo que el sentido del humor ayuda mucho a superar el miedo. Cada vez que empezaba una reunión decía, bueno, soy uno de los oradores más aburridos. Entonces la gente se reía y el ambiente se relajaba. Eso también aumentaba su confianza. Luego siguió siguió dejando sus miedos atrás hasta que ya no necesitó leerlos y comenzó a improvisarlos y se volvió un buen orador. De hecho, si bien buscan Dr. Hawkins en YouTube, algunos de sus videos que son de ya cuando está más viejito, eh, es, es muy bueno, es muy divertido también. También salió en televisión. Lo importante es que se liberó de ese miedo, simplemente dejando ir todos los bloqueos. Es decir, sentía que no podía, salió del no puedo y se dio cuenta que no quería. Soltó ese no quiero, esa coraza, esa armadura que nos ponemos a veces, no quiero hacerlo porque tengo miedo y dijo, bueno, lo voy a hacer igual, total, como mucho va a ser aburrido y lo hizo. Y eso resultó bueno. En términos del mapa de la conciencia, había excedido el nivel del coraje, donde empieza lo positivo. Había dicho, sí puedo. Cuando pudo, todo eso se fue reforzando y cada vez le salió mejor. Ahora cuento un caso que es de lo más interesante, es una muy linda historia, que es el de una paciente que él tuvo, la cual no tenía miedo, sino que tenía pánico, un pánico atroz, atroz, al punto de que estaba totalmente inmovilizada. Tenía 34 años, pero parecía mucho mayor porque estaba delgada y demacrada. Entró a la consulta completamente cargada de bolsas de papel en las que había más de 56 preparaciones de diferentes tiendas naturistas, vitaminas, suplementos nutricionales y comida especial. Su miedo había comenzado como una fobia a los gérmenes, y pronto todo su alrededor parecía estar contaminado por ellos. Su miedo a contraer enfermedades contagiosas había evolucionado hacia el miedo al cáncer. Creía cada historia terrible que leía, de modo que temía consumir casi cualquier alimento. Tenía miedo del aire que respiraba y de la luz del sol y de que la luz del sol entrara en contacto con su piel. Bueno, esa paciente se llamaba Betty. Bueno, con el tiempo Betty simplemente fueron aumentando sus miedos al punto tal de que ya no quería ir a la consulta y pidió ser atendida por teléfono, porque tenía miedo a salir a la calle, tenía miedo a la contaminación del aire, a los ladrones, tenía miedo a tomar su medicación porque tenía miedo a ahogarse, pero tenía miedo porque si no la tomaba se podía morir, tenía miedo de estar loca, tenía miedo de los efectos secundarios. Entonces al doctor Hawkins no le quedaba ninguna herramienta, no sabía qué hacer. Finalmente lo dejó ir. Al final lo dejé ir. Es decir, se dio cuenta que lo único que podía hacer era soltar. Sintió un gran alivio y dijo, no hay absolutamente nada que yo pueda hacer para ayudarla. Lo único que me queda por hacer es amarla. Me olvidé mencionar que este apartado se llama el efecto curativo del amor. Entonces lo único que hacía él era enviarle pensamientos amorosos. Todo el tiempo hacía como esa especie de terapia de amor. Cuando hablaba por teléfono y mientras estaba él solo le enviaba pensamientos amorosos. Y así estuvo varios meses. Pero a medida que pasaba el tiempo, ella fue mejorando. A medida que pasaba el tiempo mejoró y sus miedos e inhibiciones comenzaron a disminuir, aunque nunca tuvo ninguna comprensión. Le daba demasiado miedo hablar de cuestiones psicológicas, decía, así que durante meses y años de tratamiento, lo único que hice fue amarla. Y eso nos lleva a otra de las leyes de la conciencia que dice, el amor cura el miedo. Así que ahí tenemos un par de cosas. Una que si uno suelta el miedo, suelta los no puedo, se imagina el peor escenario posible y se da cuenta que lo peor que puede pasar es nada y simplemente afronta la situación, el miedo disminuye. Y también
el amor tiene un efecto muy grande sobre el miedo. Por miedo uno no hace muchas cosas y de hecho son pocas las cosas que puede hacer efectivamente. Sin embargo, el amor es una fuerza muy poderosa. Dentro del mapa de la conciencia, el amor tiene mucha más energía que el miedo. Por eso, solo los pensamientos quizás que el doctor le enviaba a su paciente le ayudaron a sanarse. El amor cura el miedo. Los grandes santos, los sanadores iluminados, eh, sabían, no sé si lo sabían, pero o no lo conocían de esta forma, pero hacían uso de este principio. El simplemente estar en presencia de esa energía elevada, ya sea que esté en un lugar, que esté en una persona, ayuda a sanar a quienes lo necesitan. Cuenta el ejemplo de un santo de la India que se llamó Sri Ramana Maharshi. Búscanlo, que es muy interesante su historia también. El día que era su cumpleaños, 25.000 personas se fueron a saludarlo. Y era un hombre, él era solo un hombre que vivía solo al lado de una montaña. Pero era su estado de conciencia el que atraía a tantas personas. La psicología también sabe que si uno es como el predilecto de su familia, es decir, que si recibe cierto amor, tiene, bueno, tiene como ciertas ventajas o bueno, en general tiene mejor salud mental. Eso decía Freud. Bueno, pero ¿qué pasa? No todos nacimos, no todos fuimos hijos únicos, ni el hijo favorito, ni nada de eso. No importa, es que está dentro de nosotros. Y los niveles positivos y el amor se ven naturalmente a medida que nosotros soltamos toda la negatividad. Bueno, el siguiente apartado se llama apoderarse de la sombra. ¿Qué es la sombra? La sombra, según Jung, uno de los grandes del psicoanálisis, es esa parte que está en nuestro inconsciente. Esperen que me voy a hidratar. La sombra, según Jung, es esa parte que está en el inconsciente que hemos reprimido, pero a niveles increíbles. Y también lo ha reprimido toda la humanidad. Nosotros tenemos miedos muy profundos y que en realidad es miedos que corresponden a toda la humanidad también. O creencias o cosas en el inconsciente de las que no queremos saber nada. Por ahí vienen pensamientos horribles, vienen imágenes o cosas de cosas horrendas y le tenemos miedo a nuestra sombra, a lo que está ahí. La sombra es una parte del inconsciente colectivo. Jung consideró que este almacenamiento de lo prohibido dentro de la sombra es una parte del inconsciente colectivo. Esta impresión indica que todos tenemos estos pensamientos y fantasías. Muchas veces esto se proyecta inconscientemente en la gente, en las personas que están ávidas de ver noticias violentas, de ver series violentas, de ver cosas de miedo, de terror. Todo está en el inconsciente colectivo y como que busca la forma de expresarse pero sin ser descubierta. Bueno, no hay que tenerle miedo a eso, hay que tomarlo con humor. La mente es la mente. La mente muchas veces va en automático y muchas veces, sobre todo en el inconsciente, no tenemos ni idea de lo que puede guardar. Así que, si encontramos a nuestra mente que en automático dice, qué ganas de matarla aquella, yo a aquel tipo en realidad lo pisaría con el auto y que le reviente la cabeza, es solo un pensamiento. Si uno lo toma con humor y ve que una parte de la mente que todavía es muy incivilizada, muy primitiva, pierde todo su poder. Cuando uno hace consciente el inconsciente, ya no tiene poder sobre uno. Incluso eso nos fortalece mucho, porque nos liberamos. Si nosotros empezamos a ver con humor nuestros miedos, con viéndolos solo como nuestro instinto de supervivencia, estamos recuperando nuestra energía. Porque en vez de utilizar la energía para reprimir el miedo y mantener sepultada la sombra, la utilizamos para hacer cosas positivas, constructivas o para naturalmente experimentar los niveles más positivos. Reprimir demasiado el miedo, dice, inhibe la capacidad de amar también.
Aparte, tenemos muchas fantasías, creo yo, equivocadas con el miedo. Creemos que el miedo es lo que nos salva, que sentir culpa y sentir miedo es lo que nos está protegiendo, cuando en realidad es lo que más nos está enfermando. Eh, o si vamos, por ejemplo, al tema de las relaciones. Tengo miedo de que esta persona me abandone. Entonces voy a súper complacerlo porque tengo miedo. Entonces voy a súper halagarla porque tengo miedo. Entonces voy a hacer. Y ya vimos que una de las leyes es lo semejante atrae lo semejante. Lo que se mantiene en la mente tiende a manifestarse. Si yo mantengo ese miedo, por más acciones que haga, posiblemente manifieste la pérdida de esa persona. Pero no hay nada malo en las acciones, el tema es el sentimiento, la cuestión es el estado de conciencia desde el cual las hacemos. Porque las mismas acciones, apreciar al otro, cuidarlo, abrazarlo, estar atentos, se pueden hacer por amor y tienen mucha más energía que el miedo. Lo mismo el cuerpo, ¿sí? Ay, no voy a comer, voy a ponerme a dieta porque tengo miedo de subir de peso. Lo mismo se puede hacer sin necesidad de recurrir al miedo. Uno lo puede hacer porque quiere cuidar su cuerpo. Uno puede hacer un buen trabajo porque está apasionado por lo que hace y no porque tiene miedo a la crítica o a la opinión de otros. Uno puede realizar una buena tarea no porque tiene miedo que lo despidan, sino porque quiere ayudar al otro. No podemos, ahora voy a leer lo que dice, no podemos conducir con cuidado porque tenemos un gran respeto por nosotros mismos y cuidamos nuestro bienestar y el de los que nos aman y no por miedo a un accidente. En un nivel espiritual, ¿no sería más eficaz cuidar a los demás seres humanos por compasión e identificación con ellos en lugar de tratar de amarlos por miedo al castigo divino? Bueno, creo que ustedes los que me escuchan ya no, ya no piensan tanto en el castigo divino. Pero bueno, si hay alguien que está escuchando que siente que si hace tal cosa, la divinidad, Dios lo va a castigar, eh, bueno, simplemente son sus propios miedos proyectados. El siguiente apartado habla de, creo que es el último, sí, de la culpa. La culpa en el mapa de la conciencia es casi el nivel más bajo. La culpa es sentirse el gusano más insignificante sobre la tierra y sentir que uno se lo merece, que uno se ha equivocado, que está mal y por eso debe ser castigado. El miedo y la culpa van muy de la mano y la culpa va muy de la mano con las enfermedades en última instancia. Vamos a ver lo que dice el Doc Hawkins. Una forma particular de miedo es la culpa. Siempre está asociada a una sensación de injusticia y castigo potencial, sea real o producto de la fantasía. Si no se recibe el castigo del mundo exterior, se expresa como autocastigo emocional. La culpa acompaña todas las emociones negativas. Así, donde hay miedo, hay culpa. Si tienes un pensamiento culpable y cuentas con alguien para probar tu fortaleza muscular, verás que el músculo se debilita al instante. Tu hemisferio cerebral se desincroniza y todos tus meridianos energéticos se desequilibran. La naturaleza, por tanto, dice que la culpa es destructiva. Bueno, ¿de dónde viene la culpa? La culpa viene formada por simplemente una creencia. Es decir, nosotros a lo largo de nuestra educación hemos aprendido mucho. Debes hacer esto y debes hacer otra cosa. Tenés que ir a la escuela porque si no vas a ser un pobre infeliz que no va a llegar a nada en la vida. No cruces la calle por el medio, mirar si viene un auto. Debes mirar a los dos lados. Muchas veces la culpa es el sustituto de en realidad de la verdadera precaución y cautela. Que eso no es negativo, pero la culpa, el sentir que si uno lo hace está haciendo mal, muchas veces funciona como una forma de educar. Y tenemos que la culpa es casi omnipresente, medio como el miedo a veces. Es decir, siempre creemos que deberíamos estar haciendo otra cosa. No debería estar en la charla de Jarillo, debería estar haciendo algo más productivo. No debería, debería estar trabajando mejor, debería ser mejor con mi pareja. Si están practicando la ley de Asunción y todas estas cosas, debería imaginar mejor, debería leer más, debería sentir, debería. Si ponen un debo siempre en su
escritos en su mente, ahí está la culpa. Es la idea de que algo está mal. ¿Y por qué algo tiene que ser bueno o malo? Es que ese es simplemente un juicio basado en ciertas creencias. Hay que ver a la culpa como lo que es. Es simplemente algo que a nosotros se nos ha metido en la cabeza por no sé qué razón. Simplemente, bueno, sí. Acá el doctor Hawkins nos habla de una razón. Y es simplemente la naturaleza de la mente y de la conciencia. La mente es inocente. La mente, sobre todo cuando somos niños, no puede discernir qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, qué es lo que beneficia, qué es lo que no beneficia, qué es lo que realmente nos fortalece y qué es lo que nos debilita. Simplemente graba todo como que si fuera un CD virgen, como que si fuera una cinta que nunca fue grabada. Y si nosotros creímos y crecimos con sentirte culpable por tener dinero, o sentirte culpable por sentir deseo sexual, o sentirte culpable por ser tan vago, nuestra mente le va a decir que sí, y eso va a operar como un sistema de creencia. Pero si ustedes ven a la mente como es decir, ok, ¿por qué tengo esto? Y simplemente lo aprendiste, y tu mente es inocente. Por lo tanto, vos sos inocente. Simplemente hacelo consciente y ve que está ahí y nada. Déjalo. Es, es algo que está ahí y que ha sido programado y que no funciona. Esto funciona porque cuando uno ve la culpa de esa forma, con compasión, con observación, con neutralidad, con amor incondicional, la culpa desaparece. Porque no hay culpa, porque no hay ningún error ahí. Si yo crecí toda la vida, mis padres, que también tienen sus programaciones, me dijeron, eh, no hagas eso, vos tenés que hacer, seguir las normas, no seas así, tal cual sos, seguir las cosas porque quedás mal, y yo me lo creí, eso es pura inocencia, de parte de los padres, de parte nuestra, la mente funciona así, no hay que culparse. Entonces cuando uno ve que no hay nada que culpar, desaparece la culpa. Y ahí volvemos a recuperar nuestro poder. Cuando entendemos la verdad de cómo ocurre la programación, veremos que somos el ordenador, puro y en blanco. Somos el espacio inocente en el que se produce la programación. Cuando nos demos cuenta de todo esto, nos enfadaremos. Pero la ira es mejor que la resignación, la apatía, la depresión y el dolor. Significa tomar las riendas de nuestra mente en lugar de entregarlas a la televisión. Los periódicos, las revistas, los vecinos, las conversaciones del metro, las observaciones casuales de la camarera, la basura interior y exterior. Cuando descubramos que nuestros bancos de memoria están llenos de basura, tendremos mucho miedo. Tendremos mucho menos miedo. Mucho miedo no, menos miedo. Disfrutaremos de empezar a dejar que los sentimientos surjan, los veremos como son, limpiaremos toda la basura y la dejaremos ir. Una vez que miramos profundamente dentro de nosotros mismos y encontramos esa inocencia innata, dejamos de odiarnos, de condenarnos y de suscribirnos a la condena de los demás y a sus sutiles intentos de negar nuestro valor como seres humanos. Es hora de retomar nuestro poder y dejar de darlo a cualquier estafador que suscite nuestros temores para sacarnos un poco de dinero suelto del bolsillo o esclavizarnos para su causa y vivir de nuestra energía. Entonces será fácil, epa, alejarse de todo ese miedo, porque tendremos el poder de elegir. Tememos que el viaje del descubrimiento interior nos lleve a una verdad terrible, horrible. Al programar nuestras mentes, esta es una de las barreras que el mundo ha establecido para impedir la búsqueda. Claro, tenemos el miedo de que si seguimos sacando tanta basura, en el fondo haya algo horrible, que adentro haya algo horrible. Pero nos han dicho todos los maestros que dentro están las respuestas, que dentro nuestro está el poder, que dentro nuestro está la verdad, la alegría y la felicidad. Y eso es muy cierto, es súper, súper, súper cierto. Si nosotros mismos decidimos soltar el miedo, soltar la culpa, por nosotros mismos, recuperamos nuestro poder, decidimos en qué vamos a querer, todo eso viene de dentro, todo lo bueno está dentro de nosotros.
A medida que soltamos el miedo culpable y la energía que le acompaña, las enfermedades físicas y los síntomas comienzan a desaparecer. La capacidad de amarnos regresa en forma de un progresivo aumento de la autoestima, y con ella viene la capacidad de amar a los demás. La liberación de la culpa desencadena una renovación de la energía vital. Así que bueno, también en el capítulo que habla de las enfermedades, de la relación entre el cuerpo y la mente, vuelve a dejar en claro que todo, todo eso viene de la cantidad de culpa y de otros sentimientos que están suprimidos. Estamos ocupando nuestra energía para mantener ahí esos sentimientos en vez de soltarlos. Y cuando los soltamos, recuperamos la energía y nuestro cuerpo recupera la fortaleza y la sanación ocurre. Voy a leer el último párrafo. Cuando nos volvamos totalmente conscientes de la mercancía que nos han vendido, es muy probable que sintamos ira y un fuerte deseo de liberarnos de las ataduras de la negatividad. Creo que esa es la última página. Sí. Bueno, en fin, tenemos el miedo, que es simplemente otro de los niveles negativos. Podemos tener miedo al miedo, pero podemos soltar el miedo al miedo. Es simplemente verlo como una sensación, ver el peor escenario posible, qué es lo peor que me puede pasar, saber que no va a pasar nada. Tenemos que permitirnos amar, permitirnos que el amor también nos ayude a superarnos y a soltar el miedo y soltar la culpa. Simplemente dejarla ahí. La culpa es simplemente una idea equivocada. Es simplemente creer que hay algo malo. Es simplemente algo que hemos aprendido y que nos han vendido. Pero podemos soltarla, podemos decidir hacer otra cosa. Y bueno, eso es todo el capítulo acerca del miedo. Bienvenidos a los que entraron cuando ya había empezado la charla. Y si quieren hacer alguna pregunta pueden abrir el micrófono o pueden escribirla en el chat. Acerca del miedo. Cualquier tipo de pregunta. Es decir, Tom, tengo miedo a tal cosa, ¿qué hago con el miedo a el monstruo de abajo de la cama? Lo que ustedes quieran. Los escucho o los leo. Hola Tom, hola Gabriela. Aprendí una forma de que el miedo me tenga miedo en el aspecto del novio, pareja, marido, es como los papás. Mientras no salga de tu mente ya está jodido, porque no se puede ir. Así pasa con los papás. Te vas, no hablas con ellos por unos días y no por eso se los van a robar o se van a ir. Siempre van a estar ahí. Sí, todo lo que permanezca en tu mente es lo que siempre tiende a manifestarse. Me detuve porque iba a ser un chiste. Bueno, lo voy a hacer. Debo tener miedo a quedar mal. El chiste que iba a hacer es que sí, siempre van a estar ahí, aunque no siempre físicamente. Los padres no siempre van a estar ahí físicamente. Ninguno de nosotros. Posiblemente algún día debamos dejar el cuerpo. Ese es uno de los miedos más grandes que tiene el ego. El ego no quiere perder a su cuerpo. El cuerpo es quien cree que es su identidad. Por eso su pasión y su obsesión con la supervivencia. Pero ya se ha documentado, se ha hablado mucho de eso y cada vez más de que al momento de la muerte física no hay miedo, simplemente un estado de paz y de mucha unidad y como una liberación del cuerpo que ya no daba para más, ¿no? Y como que la percepción se amplía. Pero eso es otro tema. Y dice Luigi, Jesus, ¿puede ser que tenga miedo a que mi novia me ame? Sí, puede ser. Porque recuerden que también, aparte de resistirnos a experimentar los sentimientos negativos, tenemos una resistencia a los sentimientos positivos. Nos resistimos. Sigo leyendo a Luigi. Es que estos días estuve dudando si me gusta realmente ella o simplemente me gusta que sea mi amiga y disfrutar de ella con el tiempo que pasamos juntos así. Siento que lo que me da miedo es que se dé la relación de pareja como asumí y que yo no sienta amor por ella. No sé si se entiende. Sí, te entiendo. Sí, puede ser que esté, sí, la resistencia al amor. En una relación eh, bien manifestada
con todos sus elementos, con todos sus ingredientes, con todo, todo, todo y todo, está el amor. Es decir, tenés que amarla y permitir que ella te ame. Y que cada uno también de ustedes se ame a sí mismo. Es soltar el miedo, es decir, no, bueno, entregate a lo que tenga que ser. Y sí, muchas veces uno siente ese miedo a que el otro lo ame. No sé, es un miedo, quién sabe, tiene que ver con muchas memorias del inconsciente, de la infancia, pero yo te digo que si vos lo permitís, al principio puede resultar difícil, puede ser hasta incómodo, hasta podés sentir algo de pánico, pero entregarse al amor de otra persona es algo muy bueno. Y el Doc Hawkins y su mapa de la conciencia lo dejan bien en claro. El amor tiene poder sobre el miedo. Así que una vez que lo hagas se te va a ir el miedo. Así que entrégate. Lo que dice Luigi Gabriela es que es el temor a que la otra persona te demuestre amor. Y sí, y capaz la mente dice todo eso y dice, ¿por qué tengo miedo? Yo no tengo miedo, pero ese es el 5% de la mente. En el subconsciente y en nuestro interior podemos tener el miedo ahí suprimido, reprimido contra la pared y no lo queremos soltar y eso cambia toda la historia. En fin, lo que se mantiene, aunque sea inconsciente, tiende a manifestarse. Danilla dice, tengo miedo a que mi novio se tarde tanto en pedirme matrimonio y darme la oportunidad con otra persona y que venga él siempre que he querido, jaja, Dios mío. Sí, ahí ves. Es el que está hablando es el miedo. El miedo es una expectativa a futuro, es decir, la mente crea un montón de escenarios improbables, como que el novio se tarde y que vos conozcas a otra persona y que venga el que siempre has querido. Nada de eso pasó. Esas ideas las está creando la mente a raíz de el miedo. Fíjate que en el dejar ir vamos a observar el sentimiento. Cuando vos sueltes el miedo, esos pensamientos se van a ir también. Tengo otro miedo sobre el dinero, que siempre se va y tarda en volver, si siempre me mantendré así. Todo depende del estado de conciencia que vos elijas. Si vos tenés miedo siempre que se vaya y que tarde en volver, pues todo lo que mantiene en la mente tendés a manifestarlo. Entonces, vamos con el dinero. Bueno, suponete que tengas poco dinero visible en tu billetera y quieras comprarte, qué sé yo, un chocolate y son los últimos pesos que tenés. Vas a sentir el miedo, sentir el pánico, sentir que te van a desalojar, que qué sé yo. Bueno, deja ir ese miedo y si tenés ganas, cómpratelo. Es decir, enfrentarlo, afrontarlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y vas a ver que no pasa nada. O sea, te quedás casi sin dinero y después no pasa nada. Es que no pasa nada, es que no te morís. Es que no terminás como una vagabunda en la esquina. Así que todos los miedos los está creando la mente. Y una vez que vos recuperes tu energía, es decir, que no tengas miedo del dinero, empezá a usar esa energía positiva para imaginar bien al dinero, para decir que te está llegando, para imaginarlo, para asumirlo. Es interesante porque a veces empezás a hacer eso, a darle sin miedo, más allá de lo que te diga el mundo, y el dinero vuelve. Bueno, no sé cómo, pero viene y se multiplica. Y no siempre es el dinero lo que trae lo que necesitas. A veces viene un regalo, a veces las cosas se resuelven, a veces, qué sé yo, hay muchas formas. Pero el miedo con el dinero está relacionado con la supervivencia y con alguna creencia de que el dinero, de que me voy a quedar pobre, ¿sí? No, nada de eso. Soltar todo lo negativo y empezar a verlo de otra manera. El dinero es re divertido, es lo más divertido del mundo. Bueno, y otras cosas muy divertidas, pero tomarlo como algo divertido. Comprar, invertir, recibir, dar, que viene para acá. Está bueno, hay que vivirlo con otra energía. La vida hay que vivirla con otra energía, con menos miedo. Confrontar el miedo suele traer siempre, siempre crecimiento, siempre beneficio.
Obvio porque estás en el nivel del coraje. El coraje es una energía muy positiva. Uno recupera la energía, la vitalidad, vienen las nuevas ideas, aparecen nuevas personas, aparece la persona amada, aparece el amor, aparece lo bueno cuando uno suelta el miedo. Y cuando suelta todo lo negativo también, la ira, cuando suelta todo lo que tiene reprimido, de verdad. Entonces, te enfrentás a la misma situación de tener poco dinero y vas a ver que sentís menos miedo, o que ya no lo sentís, o que te da igual. Te da igual, si vos querés utilizar ese dinero, lo utilizás. Confiando, o con mucha, o bien, o con mucha calma, con mucha racionalidad, sabes lo que estás haciendo, pero ya no estás dirigida por el miedo. Ya no utilizás el dinero porque tenés miedo a, a quedarte sin dinero, sino que lo utilizás para hacerle un regalo a alguien, para cocinar ricos alimentos, para dar la alegría al comerciante, a quien sea, para tener algo que te da mucha felicidad. Vas a ser un medio nomás, un medio para expresar quién vos sos. Todo eso cuando se suelta el miedo. Así que bueno, luego de esta reunión, busquen cualquier miedo que tenga, eh, siéntanlo, piensen, ¿realmente me voy a morir si me pasa esto? Y van a ver que no se van a morir, que van a sentir la sensación un rato y pasa. Y una vez así pueden enfrentarlo en cualquier situación. Es decir, se van a enfrentar a la situación que temen, van a sentir la sensación y van a decir, lo hago igual. Aunque sienta miedo, hágalo igual. Hasta que la sensación directamente se vaya. Es decir, que no es necesario esperar a que se vaya el miedo para actuar. En el coraje y en ciertos niveles uno puede actuar sintiendo la emoción, pero tiene la suficiente energía, pues todo esto es energía, para actuar. Muy bien, muchas gracias entonces por venir a esta reunión de dejar ir el camino de la liberación. Suscríbanse a YouTube, únanse a Discord en este perfil, síganme en Instagram, en TikTok, en Facebook, escuchen el podcast donde irán subiendo poco a poco los capítulos y muchas gracias por estar aquí. Un abrazo.